Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo realmente lo que hice fue lo que se os pregunta a vosotros. ¿Cuál es la chispa del cambio? Yo pensé en esta frase, I will spark change by, y yo decidí hacer un chubasquero de patata. Este es el chubasquero de patata. Es un plástico realizado con fécula de patata, es decir, este chubasquero se entierra en la tierra y desaparece. No es un plástico que queda como un residuo inerte durante miles de años en la naturaleza. Por lo tanto, es un producto ecológico y es la historia que yo os quiero contar, la historia de cómo hacer productos de este tipo, productos ecológicos buenos para el medio ambiente y buenos para las personas. Esta es la historia de dos chicos de vuestra edad que deciden investigar. Estaban ya en el bachiller y concretamente habían cogido la rama no de humanidades, podían haberla cogido, pero habían cogido ciencias y tecnología. Y deciden hacer una investigación preocupados por su futuro. Bien, como estaban muy preocupados por su futuro, y muy contentos en la ciudad donde vivían, donde practicaban surf, deportes en la montaña, en los ríos. Les encantaba la naturaleza, por cierto. Era una ciudad en el norte de España, puede ser perfectamente Asturias, y estaban encantados de vivir ahí. Decidieron investigar el panorama global a vista de pájaro, ¿verdad? Lo que acontecía alrededor de sus casas, en su país, etcétera, etcétera. Empezaron a encontrarse con una serie de problemas, pero también con una serie de ventajas. Los problemas que encontraron fundamentalmente era el problema ecológico, la contaminación, pero también la crisis económica y el paro, y que muchos jóvenes se marchaban fuera de nuestro país después de la universidad por falta de oportunidades. Bien, estos chicos, preocupados por esto sobre todo de tener que marcharse de casa y no tener un futuro, vieron que también estaban apoyando las nuevas ideas cerca de sus universidades y su entorno, y que tenían internet. Entonces, con internet está todo arreglado, ¿verdad? Montaron un equipo entre los dos y se pusieron a googlear. Dijeron, ¿qué podemos descubrir cerca que sea científico, tecnológico y que haga que podamos ser empresarios y montar una empresa de productos ecológicos? Pues bien, empezaron a investigar en la naturaleza, empezaron a investigar casos de otros países. ¿Qué había hecho la gente con cosas que ellos tenían en abundancia alrededor y que nadie estaba utilizando? ¿Os habéis dado cuenta en verano la cantidad de paja que sobra por todos los prados de Asturias? ¿Os habéis dado cuenta que ya nadie tiene los colchones de lana y qué hacen con la lana de las ovejas? ¿Os habéis dado cuenta de que una fábrica de mejillones, ¿qué hace con las cáscaras de los mejillones? ¿Qué se hace con todo eso? Pues con todo eso se pueden hacer productos como el chubasquero de patata. De hecho, os traigo algunos ejemplos que descubrieron estos chicos en su investigación. Imaginaros que os levantáis por la mañana y os ponéis un traje hecho con leche podrida. Os ponéis unos zapatos hechos con suela de algas. Salís a la calle, llueve y os ponéis un chubasquero de patata. Y si encima después subís al autobús que va propulsado por gasolina hecha con hierba y paja, ¿os parecería que esto sería un futuro viable? Pues sí, lo es a través de la biotecnología. Es una ciencia que trata de utilizar los residuos y los productos orgánicos para crear productos y materiales nuevos, mucho más respetuosos con el medio ambiente y desde luego con una perspectiva de futuro grande, con lo cual se generaría empleo y riqueza. De la leche, ¿qué podemos extraer? Pues de la leche se pueden extraer plásticos, tejidos, botones, y ya se está haciendo esto. De lana de oveja se pueden hacer paneles para construir casas y esto estaría aislado y no necesitaría tanta calefacción porque estos paneles son aislamientos térmicos, no permiten que entre el frío y termorregulan la temperatura en el interior. Todos estos productos son de inventores, de gente que se le ocurre hacer cosas nuevas con recursos que tiene cerca. De la cáscara del mejillón a alguien se le ocurrió licuarlo, hacer un líquido moldeable y hacer lavabos y duchas.
Y de la patata, como ya os lo he mostrado, a mí se me ha ocurrido hacer un chubasquero. De manera que el mensaje que os quiero trasladar es simplemente que miréis alrededor, que muchas veces la gente mira más lejos de lo que debe, ¿no? Porque en todas partes hay recursos naturales, orgánicos. La naturaleza es generosa y nos proporciona recursos para utilizarlos con conocimiento e investigación. Por lo tanto, con investigación y nuevas ideas y mucha creatividad podemos ayudar al medio ambiente a generar empleo y podemos tener un futuro en todas las regiones del mundo. Aliaros con la naturaleza siempre es una buena idea. Y esto es más o menos lo que os venía a contar. Que consideréis que la naturaleza siempre es un aliado con todos, incluso desde el punto de vista industrial, como habéis podido ver. Muchas gracias y espero que disfrutéis todos esta tarde.